Bien, Sí, gracias perfecto. Tulio, querido. Saludos a todos los que están acá. Un abrazo a Emiliano Naranjo. Nunca nos hemos podido ver mucho, Emiliano. Eh, bueno, yo creo que quizás sin abordar tanto los temas de Emiliano, pero creo que ambos coincidimos en nuestra preocupación por la educación física y por la necesidad de que la educación física se repiense. Yo hace muchos años, 6, 7 años, escribí un artículo que se llamaba Repensar la educación física. ¿Mm? Bueno, mi perspectiva es más bien post-Foucaultiana, así que tiene quizás otros lazos conceptuales, pero claramente lo que yo manifiesto que el problema de la educación física es un problema de identidad, en el sentido que cree hallarse en el campo del deporte, cuando en realidad, en mi perspectiva, tiene que ubicarse en el campo de la pedagogía. Para abordarse o para abordar la educación física como un sentido propio que trata de abordar los problemas de la enseñanza. Después discutimos el contenido, pero la educación física siempre se mira históricamente de 1930 en adelante, con la ida de Romero Brest del instituto, siempre se ha mirado del campo biológico, del campo deportivo y de las técnicas. Entonces, claro, desde ahí estos problemas con los cuerpos diferentes y los cuerpos anormales, los cuerpos infames, como diría Foucault. eh, pero claro, yo estoy hablando desde el sur, utilizando el sur como una metáfora espacial, del sur doliente, del sur latinoamericano, eh, que ha decidido, en el caso de nuestro país, someterse sin ambages al norte dominante. Por lo tanto, vivimos en un norte, en un gobierno de norte, en un gobierno donde realmente todos los cuerpos sobrantes, todos los cuerpos disidentes, diferentes, empiezan realmente a ser estigmatizados y empiezan a ser cuestionados. Bueno, en ese marco, a mí me llega el borrador de texto a la Universidad del gobierno libertario sobre que van a llevar adelante este año, me imagino presentar el Congreso, una reforma educativa general, más la que quieren hacer de la universidad también, más la de financiamiento, y empiezo a hacer un análisis, a tejer, un primer ensayo y esbozo lo publicó Tulio en diciembre, y después fui profundizando un poco más el trabajo. Eh, y entonces, yo lo que creo que el epicentro de la disputa en relación al discurso neoliberal y a la ley es una disputa ontológica en relación al patio escolar. Entonces, mi tesis o mi supuesto plantea que el actual proyecto de ley de libertad educativa libertaria no es una simple reforma administrativa, sino que es un dispositivo de colonización articulado en la colonialidad del poder y las asimetrías y la dominación que esto trata de imponer. Porque si es totalitarismo, como dice Emiliano, no hay hegemonía, hay puro dominio, acá ni siquiera hay hegemonía. Es el intento, por supuesto, ¿no? Entonces, bajo la retórica de la libertad, lo que se está gestando es una mutación biopolítica, pasando de una escuela que con todas sus fallas y sus problemáticas, históricamente, que bien señaló Emiliano, intentó construir ciudadanía, a una propuesta educativa que en vez de abrazar lo bio, abraza la necropolítica, el tánatos, ¿sí? Si la biopolítica Foucaultiana, cuando Foucault analiza la biopolítica, planteaba que los estados modernos buscaban hacer vivir y dejar morir, la necropolítica que propone el proyecto de reforma, que yo denuncio, empieza a dictaminar qué cuerpos son rentables y cuáles son prescindibles. Cuando el Estado se retira mediante la cláusula de subsidiariedad y entrega la educación a la lógica del voucher o al schooling, nos está dando libertad, no nos está dando libertad, sino que está rompiendo el lazo social para dejarnos a la intemperie del mercado. En este sentido, yo escribí un ensayo medio psicoanalítico que se los mandé a Tulio, porque él es psicólogo y me interesaba su opinión, donde a mí me parece que no es una batalla cultural lo que se está librando, sino que es una batalla contra la cultura, que es muy diferente. Bien, entonces, a mí me gustaría
hablar de la gubernamentalidad neoliberal y el voucher, como ya mencionamos, porque estamos ante una gubernamentalidad neoliberal radicalizada. Convierten Laval y Dardot, el Estado abdica de su rol de garante de la vida para convertirse en un gestor de rankings. ¿Qué sucede cuando la educación se rige por el capitalismo de la elección de Friedman? Sucede la atomización. El otro deja o la otra dejan de ser compañeros o compañeras para ser un competidor por los escasos recursos que circulan en la sociedad. En este escenario, la escuela pública, ese espacio común que debemos proteger y que nos formó, es desmantelada. No se busca la inclusión de los aprendizajes, sino la eficiencia algorítmica. Es lo que Byung-Chul Han describe como la transición a una sociedad del cansancio, donde el sujeto es ahora empresario de sí mismo y se autoexplota hasta el colapso. Bueno, por eso yo creo que hay que pensar en que se está construyendo un epistemicidio curricular. Hablar del cuerpo máquina y el idóneo, que están en la ley. Entramos ahora al patio. La ley propone una operación de violencia simbólica inaudita, sustituir la categoría de educación física por la de habilidades deportivas y entrenamiento. Esto no es un cambio de palabras, es un epistemicidio curricular. Se asesina una tradición pedagógica humanista que entienda el movimiento como cultura y praxis social, para reemplazarla por un adiestramiento utilitario. Se busca, como bien lo había planteado Foucault, un cuerpo-máquina, un organismo dócil y productivo, listo para ser tasado en el mercado del rendimiento. Esto se suma el fraude de la figura del idóneo, o sea, habilitar a personas sin formación pedagógica, ahí están en crisis la idea de profesorado y de formación docente, para estar frente a los grupos en un desprecio absoluto por la profesionalización y la histórica formación docente. Es retroceder en un siglo de conquistas que inició Romero Brest y otros quienes entendieron que la educación del cuerpo es ante todo una herramienta de soberanía política. El idóneo no educa, el idóneo entrena capital humano bajo una lógica darwinista de selección. Bueno, entonces yo creo que hay que plantearse algún desafío, y yo lo he denominado en el artículo hacia la justicia corporal una respuesta CRIP e interseccional. Frente a esta tiranía del rendimiento y lo que la teoría CRIP denomina la capacidad obligatoria, vengo a postular un imperativo ético, la justicia corporal. La justicia corporal es el derecho redistributivo a habitar el espacio público con el cuerpo que se tiene. No es el scouting para ver quién llega al alto rendimiento. Es la garantía de que el niño y la niña, con su cuerpo, sus posibilidades, sus capacidades, sus discapacidades, el cuerpo disidente y no productivo, tienen un lugar y tengan un lugar soberano en el patio. Articulando con Bourdieu y Judith Butler, debo denunciar que esta ley refuerza una matriz de opresión interseccional. Es una reforma blanca, masculina y capacitada o capacitista. Es una pedagogía de la crueldad, como diría Rita Segato, que inscribe la desigualdad en la carne de los más vulnerables. La justicia corporal es por lo tanto una lucha contra el descarte de los cuerpos. Conclusión, la escuela como contradestino. Para cerrar, la escuela pública debe seguir siendo un territorio contradestino, un lugar capaz de suspender la lógica del mercado para restituir el deseo de movimiento como un fin en sí mismo. En consecuencia, la agenda política que yo propongo es clara. Rechazar el fraude del idóneo, exigir un Estado activo que compense las desigualdades de capital cultural, social y físico, defender el patio como ese laboratorio de solidaridad donde aprendemos que la interdependencia radical es nuestra mayor fuerza. Frente a la lógica del descarte, reivindico la soberanía política de todas las corporalidades. El patio no se vende, el patio se habita. Gracias.